Abigail rescató a un guerrero de las arenas, dejando atrás el luto y el silencio. Cargaba en su vientre una promesa de vida y sobre sus hombros el odio de sus vecinos. Pero en medio de las balas y el miedo, encontró un hogar en un guerrero sentenciado por su honor, un hombre que, sin pedirlo, la eligió para ser su familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la frontera de Nuevo México, donde la tierra respiraba como una bestia hambrienta, Abigail Thorne, una viuda embarazada, aprendió que a veces el desierto no entierra a los muertos, sino que los entrega. Era el año 1879, y cada día era una negociación silenciosa con el sol y la soledad. Su cabaña de adobe, una mancha solitaria en un lienzo de tierra roja, se aferraba a la existencia con la misma terquedad que ella. Desde que su esposo Thomas había sido reclamado por la fiebre hacía un año, el silencio se había convertido en su compañero más constante, solo interrumpido por el silbido del viento y el crujido de la vieja madera, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la vida. Dentro, contaba los frijoles secos y medía el agua como si fueran joyas, pues en aquel paraje desolado, lo eran. La vida en su interior, el movimiento suave de su hijo por nacer, era la única promesa de un mañana. Aquella tarde, el calor era un peso sofocante, y el viento arrastraba arena fina que picaba en los ojos. Abigail se cubrió el rostro con un pañuelo y guió a su viejo caballo, Elías, hacia el pozo seco que se encontraba peligrosamente cerca del borde de una extensión de tierra traicionera, que los locales llamaban la Boca del Diablo. No era un pozo de verdad, sino una depresión donde, con suerte, se filtraba algo de agua subterránea, un recurso escaso y preciado. Mientras recogía el líquido turbio con un cubo de hojalata, sus ojos barrieron el paisaje. El sol poniente teñía las nubes de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza desoladora que le oprimía el corazón. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un coyote, o quizás un espejismo creado por el calor danzante. Pero la forma era inconfundiblemente humana, un torso oscuro, hundiéndose lentamente en el corazón de la Boca del Diablo. Su primer instinto fue el miedo, un escalofrío que le recorrió la espalda a pesar del calor. En Durango le habían advertido innumerables veces sobre los apaches, historias de incursiones y violencia que alimentaban las pesadillas de los colonos. Debía dar media vuelta, volver a la relativa seguridad de su cabaña y olvidar lo que había visto. El desierto tenía sus propias leyes, y la primera era la supervivencia, pero no pudo. Se acercó con cautela, con Elías resoplando nerviosamente a su lado. Era un hombre, un guerrero apache a juzgar por su pelo largo y oscuro, y los músculos tensos de sus hombros. Estaba atrapado hasta el pecho, inmóvil, su lucha contra la arena ya terminada. Había una rendición en su postura, pero no en su mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Abigail contuvo el aliento. No había odio en ellos, ni la ferocidad salvaje de las historias. Vio una lucha silenciosa, una desesperación profunda mezclada con un orgullo que se negaba a ser extinguido, incluso frente a una tumba de arena. La imagen de su propio esposo, Thomas, muriendo solo en su cama, la golpeó con la fuerza de una ola. La misma soledad, la misma batalla perdida. En ese instante, el viento cesó. El mundo pareció contener la respiración. Su miedo no desapareció, pero fue eclipsado por algo más poderoso. Una compasión pura y visceral. No podía dejarlo morir así. Sin pensarlo dos veces, desató la larga cuerda de la silla de montar de Elías, comprobó el nudo con manos temblorosas y la lanzó con todas sus fuerzas. La soga cayó a unos metros de él. Él la miró, sin comprender. «¡Sujétate!», gritó ella, su voz casi ahogada por el latido de su propio corazón. Él dudó un segundo, luego estiró un brazo y la agarró. Abigail ató el otro extremo a la silla de su caballo y tiró de las riendas. Elías se resistió al principio, pero luego cedió, y la lenta y agónica tarea de arrastrar a un hombre del abrazo mortal del desierto comenzó. Con un último tirón, Nantán quedó libre de las arenas y se desplomó en tierra firme, agotado. Abigail lo miró, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si acaba de salvar a un hombre o de invitar a la muerte a su puerta. No fue un agradecimiento lo que recibió por salvarle la vida, sino una ley antigua, pronunciada con una voz ronca,
que selló sus destinos bajo la luna del desierto. El corto camino de regreso a la cabaña fue un suplicio silencioso, cada paso amplificado por la quietud del anochecer. El hombre apache, cuyo nombre ella aún no conocía, caminaba con una rigidez que delataba un dolor profundo, apoyándose pesadamente en el flanco del viejo caballo Elías. Abigail mantenía una distancia calculada, con la soga que había usado para salvarlo ahora enrollada en su mano. Se sentía como una cadena pesada y peligrosa que los unía irrevocablemente. Cada pocos pasos, lo miraba de reojo, observando la tensión en su espalda y las cicatrices que se entrelazaban con heridas frescas, un mapa silencioso de una vida de violencia. Se preguntó de qué o de quién huía, y si al sacarlo de la arena, ella simplemente había arrastrado ese mismo peligro hasta el umbral de su puerta. El arrepentimiento y la compasión luchaban en su interior, una batalla tan silenciosa y feroz como la del hombre a su lado. Una vez dentro de la cabaña, la tensión se hizo tan palpable como el aire cargado de polvo. La noche había caído por completo, envolviéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por la pequeña y vacilante hoguera que Abigail encendió en el centro del suelo de tierra. Las llamas proyectaban sombras largas y danzantes que se retorcían en las paredes de adobe, haciendo que el pequeño espacio pareciera una jaula. Él se sentó junto al fuego, su cuerpo desplomándose por fin bajo el peso del agotamiento. Abigail le ofreció una taza de agua y un trozo de pan de maíz duro, moviéndose con la cautela de quien se acerca a un animal salvaje. Se mantuvo siempre al otro lado de la hoguera, usando el fuego como una barrera protectora. Él aceptó la ofrenda con un leve movimiento de cabeza, sus ojos oscuros fijos en las llamas, su rostro una máscara estoica e indescifrable. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella a través del velo de calor. Su voz, cuando finalmente habló, era grave, y resonaba con la autoridad de una tradición inmemorial. «Has visto mi debilidad, has salvado mi vida», dijo, cada palabra pronunciada con una solemnidad ritual que le heló la sangre a Abigail. «Según la ley de mi pueblo, ahora soy tu protector. Mi vida te pertenece». Las palabras cayeron en el silencio como sentencias de un juez. Abigail sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era una oferta, no era gratitud. Sonaba a una reclamación. El miedo, agudo y punzante, la atravesó. Acababa de escapar de la posesión de un hombre a través de la viudez, solo para ser reclamada por otro, a través de un acto de piedad. «No, no quiero su vida», balbuceó, dando un paso instintivo hacia atrás, su mano buscando la pared para apoyarse. «Solo le di agua. Puede irse cuando amanezca, cuando recupere sus fuerzas. No me debe nada, se lo aseguro». Él simplemente negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo que aniquiló su frágil esperanza. «La deuda está sellada por los espíritus. Aquí me quedo». Esa noche, el sueño fue un lujo que ninguno de los dos pudo permitirse. Se sentaron en extremos opuestos de la habitación, dos náufragos en una isla de silencio tenso. Abigail sacó el viejo rifle de Thomas de debajo de su catre. El acero se sentía frío y pesado sobre su regazo, un talismán incómodo contra el miedo que le atenazaba la garganta. No lo apuntó hacia él, pero su presencia era una declaración. Mientras las horas se arrastraban, lo observó. Vio cómo el dolor le contraía los músculos de vez en cuando, cómo su respiración era superficial. A pesar de todo, había en él una quietud de depredador, una calma letal que la inquietaba y, extrañamente, la reconfortaba. Por primera vez en un año, no estaba completamente sola con los fantasmas de la noche. Él, a su vez, también la observaba. Veía el miedo en la forma en que sus nudillos estaban blancos sobre el rifle, en la rigidez de su postura. Un guerrero habría huido, una mujer asustada habría gritado, pero ella no hacía ninguna de las dos cosas. Se quedaba, protegiendo su hogar con la misma ferocidad silenciosa de una osa, protegiendo a su cría. Un respeto a regañadientes comenzó a nacer en él. Justo cuando los primeros y tímidos rayos grises del alba se filtraban por la ventana, tiñendo el mundo de un color ceniciento, Abigail se levantó. El cansancio pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo. Se acercó a la ventana para examinar el nuevo día, anhelando la normalidad vacía de la víspera. Pero su corazón dio un vuelco y se le hundió en el estómago. En la arena húmeda por el rocío matutino, vio huellas frescas de caballos,
de al menos 2 jinetes, grabadas con una claridad insolente muy cerca de su propiedad. No eran suyas. El mundo exterior, con sus juicios y su violencia, ya había olido el secreto que albergaba. El peligro ya no era una posibilidad abstracta dentro de su casa, sino una realidad tangible que esperaba, paciente, justo al otro lado de su puerta. El susurro de los vecinos llegó antes que el polvo de sus caballos, un rumor venenoso que amenazaba con quemar su frágil refugio hasta los cimientos. La mañana se despertó con una luz blanca y abrasadora que prometía otro día de calor implacable. Abigail se movió por la cabaña como un fantasma, sus miembros pesados por el insomnio y la ansiedad. El hombre apache seguía allí, una presencia silenciosa junto a los restos de la hoguera. Ella esperaba que con la luz del día, él simplemente se marcharía, disolviéndose de nuevo en el desierto del que había venido, liberándola de su juramento y del peligro que lo acompañaba. Pero él no se movió. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. En cambio, después de aceptar un trozo de pan con un gesto parco, hizo algo que la dejó perpleja. Se levantó y caminó hacia una sección del muro de adobe que se había agrietado y desmoronado con el tiempo, un daño que Abigail nunca había tenido la fuerza o los medios para reparar. Con una paciencia metódica, comenzó a trabajar. Recogió trozos de adobe caído, los mezcló con tierra seca y un poco de agua de la que ella había traído, y empezó a rellenar la grieta con sus manos expertas. No era el trabajo de un guerrero huyendo, sino el de un hombre cuidando un hogar. Cada movimiento era deliberado, eficiente. Abigail lo observó desde el umbral de la puerta, con el rifle todavía cerca. Su miedo, que había sido una bestia afilada durante la noche, comenzó a perder su filo, reemplazado por una confusa y reticente gratitud. Este hombre no era solo una amenaza, era una contradicción viviente. El ritmo tranquilo de la mañana fue destrozado a media mañana. Un sonido distante, el galope de caballos, creció en intensidad hasta convertirse en un trueno sordo que hizo vibrar el suelo. Abigail sintió que un nudo de hielo se formaba en su estómago. Miró al hombre apache, y él ya la estaba mirando. Sin necesidad de palabras, se deslizó hacia la parte más oscura de la cabaña, desapareciendo en las sombras justo cuando 2 jinetes aparecían en el límite de su propiedad. Eran Silas Cain y uno de sus vaqueros. Cain, el dueño del rancho más grande de la zona, era un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra agrietada, con ojos tan fríos y pálidos como el cielo invernal. Se sentó en su caballo con una arrogancia que parecía reclamar todo lo que su vista abarcaba, incluida la pequeña y miserable parcela de Abigail. Se detuvieron justo fuera de la valla rota, sus caballos resoplando y levantando nubes de polvo rojo. Abigail salió al porche, interponiendo su cuerpo entre los recién llegados y la puerta de su casa. Se obligó a mantenerse erguida, a pesar del temblor de sus rodillas. Una mano se posó instintivamente sobre la curva de su vientre. Un gesto tanto de protección como de anclaje. Silas Cain la recorrió con la mirada, una sonrisa condescendiente torciendo sus delgados labios. ¿Es cierto lo que dicen en el pueblo, viuda?, preguntó, su voz con un deje de burla. ¿Que la soledad la ha vuelto loca? ¿Que está dando refugio a un piel roja? El insulto fue directo, diseñado para avergonzarla y someterla. Por un momento, las palabras se atascaron en la garganta de Abigail. Podía mentir, negarlo todo, fingir ignorancia. Era la opción segura, la que le permitiría seguir sobreviviendo en los márgenes de la sociedad. Pero entonces, pensó en el hombre que estaba adentro, el que había reparado su muro, el que había sido tragado por la tierra. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma de no volver a ser una víctima. Levantó la barbilla y su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme, clara en el aire inmóvil. Esta es mi casa, señor Cain. Doy refugio a quien yo elija. La declaración de guerra, silenciosa y definitiva, quedó suspendida en el aire caliente. La sonrisa de Silas Cain se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría furia. Sus ojos se entrecerraron. Esa es una mala elección, señora Thorne. Una elección muy peligrosa. Se inclinó ligeramente sobre la silla de montar, su voz bajando a un siseo amenazante. Hay gente en esta tierra que ha perdido familia a manos de salvajes como el que esconde. No nos tomamos bien a los traidores. El clímax de su visita
fue tan repentino como brutal. «Le daremos hasta el anochecer para que reconsidere», dijo Caín, enderezándose. Su sonrisa regresó, pero esta vez no tenía nada de calor. Era la sonrisa de un lobo. «Entréguenoslo, o aténgase a las consecuencias». Sin esperar respuesta, tiró de las riendas de su caballo, dio media vuelta y se marchó al galope, seguido por su hombre. Dejaron tras de sí un silencio pesado y una nube de polvo que tardó mucho en asentarse, junto con una amenaza que flotaba en el aire como el olor a ozono antes de una tormenta. Abigail permaneció en el porche hasta que desaparecieron en el horizonte. Entonces, la fuerza que la había sostenido la abandonó, y sus piernas finalmente cedieron. Se apoyó contra el poste de madera, su cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Entró en la cabaña. El hombre apache salió de las sombras. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella a través de la penumbra. En esa mirada silenciosa, no hubo preguntas ni agradecimientos, solo un entendimiento mutuo y sombrío. La batalla no se había evitado, solo se había pospuesto, y la noche traería consigo fuego y sangre. La primera bala no sonó como el metal, sino como el crujido de un hueso, el sonido exacto del mundo de Abigail rompiéndose en dos. La noche llegó sin luna, una oscuridad espesa y sofocante que parecía tragarse la poca luz que quedaba en el mundo. El viento había cobrado fuerza, levantando remolinos de arena que golpeaban las paredes de adobe como garras fantasmales, un lamento constante que erizaba la piel. Dentro de la cabaña, el aire era denso, cargado de miedo y anticipación. Abigail y el hombre apache, cuyo nombre ahora sabía que era Nantán, se movían en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero dolorosamente conscientes del otro. No habían necesitado discutir lo que vendría. La amenaza de Silas Caín había sido tan clara como el sol del mediodía. Abigail había asegurado la puerta con una tranca de madera que su esposo había tallado, un gesto que se sentía inútil contra la marea de odio que se avecinaba. Nantán, por su parte, se había movido por la pequeña cabaña con la fluidez silenciosa de una sombra. Había examinado cada grieta, cada tabla suelta, evaluando sus defensas con la mirada experta de un guerrero. La quietud antes de la violencia era lo peor, un veneno que se filtraba en los nervios y hacía que cada crujido de la madera, cada silbido del viento, sonara como el preludio de la muerte. El ataque comenzó sin previo aviso. El estallido de un disparo rompió la noche, y el cristal de la única ventana de la cabaña se hizo añicos, esparciendo fragmentos brillantes por el suelo de tierra. En el mismo instante, Nantán se lanzó hacia Abigail, derribándola al suelo con una fuerza que le robó el aliento. Su cuerpo la cubrió por un segundo, un escudo humano contra una amenaza invisible, antes de que la arrastrara hacia la pared más alejada, lejos de la abertura expuesta. El olor a tierra y a sudor de él llenó sus sentidos, una presencia abrumadoramente real en medio del caos. Le pasó el viejo rifle de Thomas. El arma se sentía pesada y extraña en sus manos. «No dispares para matar», le susurró Nantán, su voz urgente y baja, apenas un murmullo por encima del aullido del viento. «Dispara hacia los destellos. Haz que teman a las sombras que no pueden ver». Era una orden, pero también una lección de supervivencia. Afuera, las voces de los hombres de Caín eran un coro de insultos y amenazas, gritos ebrios de violencia que eran casi tan aterradores como sus balas. Comenzó el asedio. Los destellos de los disparos iluminaban brevemente la oscuridad, seguidos por el impacto sordo de las balas contra el adobe. Nantán, armado con un cuchillo largo y una vieja pistola que había mantenido oculta, se convirtió en una aparición letal. Se movía agachado, de una sombra a otra, respondiendo al fuego con una precisión escalofriante. No malgastaba balas. Cada uno de sus disparos iba seguido de un grito de dolor o sorpresa en el exterior. Abigail, con el corazón martilleándole en las costillas, siguió sus instrucciones. Apretó la culata del rifle contra su hombro, cerró un ojo y apuntó hacia el fogonazo más cercano. Apretó el gatillo. El retroceso la golpeó con fuerza, y el olor a pólvora quemada llenó el aire a su alrededor. No sabía si había dado en el blanco, pero el grito de sorpresa que siguió le dio una extraña y oscura satisfacción. Estaba luchando. No era una viuda indefensa esperando su final. Era una madre protegiendo su hogar. Una bala atravesó el techo de paja, haciendo llover astillas y polvo sobre ellos. Por un instante, el miedo puro y paralizante se apoderó de Abigail. Sus manos temblaron,
y el rifle se le antojó un peso imposible de levantar. Nantan, notando su vacilación, se arrastró a su lado. No dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre la de ella, sobre el cañón del rifle, estabilizando su agarre. Su toque era firme, tranquilizador. Levantó la barbilla en un gesto silencioso que le transmitió toda la fuerza que necesitaba. Juntos, crearon una defensa que parecía mucho más formidable de lo que era. Dos almas desesperadas, luchando como una sola. La andanada de disparos desde el exterior comenzó a flaquear, reemplazada por la confusión. Los hombres de Caín, esperando una victoria fácil, se encontraron con una resistencia feroz y fantasmal. Después de lo que pareció una eternidad, los disparos cesaron por completo. Se escucharon gritos frustrados, y luego, el sonido inequívoco de caballos galopando, alejándose a toda prisa. En el silencio repentino que siguió, un silencio más profundo y pesado que el de antes, el olor a pólvora y polvo llenaba el aire. Abigail y Nantan se miraron a través de la penumbra de la cabaña destrozada. No hubo palabras de alivio ni de victoria. Solo un entendimiento compartido en sus miradas. Habían sobrevivido a la primera oleada, pero su hogar ahora estaba roto, sus defensas violadas, y ambos sabían, con una certeza aterradora, que los hombres de Caín volverían. A la mañana siguiente, el silencio era un enemigo más ruidoso que los disparos, un silencio que los marcaba como parias a los ojos de Dios y de los hombres. La primera luz del día se coló por los agujeros de bala en las paredes, y la ventana rota, proyectando haces de luz polvorienta que iluminaban la devastación. La euforia momentánea de haber sobrevivido se había evaporado con el frío del amanecer, dejando tras de sí una realidad desoladora y una profunda ansiedad sobre el futuro. Su hogar, su único santuario en el mundo, ahora llevaba las cicatrices de la guerra, y cada agujero era un recordatorio de su vulnerabilidad. Abigail se movió con la lentitud de una sonámbula, recogiendo los fragmentos de cristal y barriendo las astillas de madera. Cada tarea era un esfuerzo monumental. Nantan, por su parte, no perdió el tiempo en lamentos. Salió al exterior y regresó con una mezcla de barro y hierba seca, y comenzó la metódica tarea de rellenar los agujeros en las paredes de adobe. Trabajaban en un silencio casi absoluto, un acuerdo no hablado de que las palabras eran inútiles. Él reparaba las paredes, ella limpiaba el interior, él reforzaba la fortaleza, ella intentaba restaurar la sensación de hogar. En ese trabajo compartido, en la sincronía de sus movimientos silenciosos, nació algo nuevo. Una frágil rutina doméstica, una apariencia de normalidad construida sobre los escombros de su antigua vida. Ya no eran solo un hombre y una mujer atrapados por las circunstancias. Eran dos personas manteniendo a flote una misma y diminuta barca en medio de un océano de odio. Sin embargo, la realidad no tardó en imponerse. Al inspeccionar la despensa, Abigail se dio cuenta de que apenas les quedaba harina y que la sal se había agotado. Eran productos básicos, esenciales para la supervivencia. Sabía lo que tenía que hacer, y un pavor helado se apoderó de ella. Tenía que ir a Durango. Cuando tomó su chal y su cesto, vio la mirada de Nantan. No hubo palabras de protesta, pero sus ojos oscuros se tensaron, y una línea dura se dibujó en su mandíbula. Él comprendía el sacrificio que ella estaba haciendo, el peligro que estaba dispuesta a afrontar por un hombre al que apenas conocía, pero también sabía que no podía detenerla. La supervivencia de ella, y la del niño que llevaba dentro, dependía de ese peligroso viaje. El pueblo de Durango, que antes había sido un lugar de indiferencia anónima, ahora la recibió con una hostilidad palpable. En cuanto entró en la calle principal, las conversaciones cesaron. Las mujeres que cotilleaban junto al pozo se callaron y la siguieron con miradas duras y acusadoras. Los hombres que holgazaneaban en el porche de la cantina dejaron de reír y escupieron al suelo a su paso. La gente se apartaba de ella como si portara una plaga. En el puesto comercial, el señor Henderson, que siempre había sido amable, la atendió con una eficiencia fría, sus movimientos bruscos, sus ojos evitando los de ella. Le vendió la harina y la sal, pero prácticamente le arrojó los paquetes sobre el mostrador antes de tomar su dinero. El ostracismo era un arma silenciosa y brutal, y la estaba asfixiando. Cuando salió de la tienda, con la cabeza erguida a pesar de sentirse destrozada por dentro, una de las esposas de los rancheros, una mujer llamada Martha,
Se acercó a ella, su rostro estaba contraído por el desprecio. Se inclinó y le susurró con un veneno que quemaba más que el sol del desierto. Duermes con salvajes, morirás como ellos. Las palabras la golpearon con más fuerza que una bala. Abigail no respondió, simplemente subió a su caballo, con la espalda recta, y se alejó del pueblo sin mirar atrás. En ese momento comprendió que ya no había vuelta atrás. Había sido juzgada y sentenciada. Ya no era Abigail Thorne, la viuda. Era la mujer que se acostaba con el enemigo. Era una exiliada en su propia tierra. Mientras regresaba, con el corazón hecho un nudo de dolor y rabia, subió a una pequeña colina que le ofrecía una vista panorámica del desierto, y entonces lo vio. A lo lejos, en las tierras de Silas Caín, había un grupo de hombres reunidos. Eran muchos más que los de la noche anterior, quizás una docena o más. No estaban bebiendo ni gritando. Estaban de pie junto a sus caballos, escuchando a Caín, que gesticulaba con autoridad. No se estaban preparando para una redada nocturna y cobarde. Parecían estar planeando una guerra a plena luz del día. Silas Caín vino a reclamar la tierra con fuego y acero, sin saber que la tierra misma ya había elegido un bando. Llegaron a última hora de la tarde, un momento suspendido entre el día y la noche, cuando el sol sangraba sobre el horizonte y proyectaba sombras largas y acusadoras que se arrastraban por el desierto como dedos de un gigante. Eran más de una docena de hombres, una pequeña milicia de odio montada a caballo. No había borrachos entre ellos esta vez. Sus rostros estaban endurecidos por el sol y por una certeza sombría, la convicción de que estaban llevando a cabo una purga necesaria. Rodearon la pequeña cabaña en un semicírculo amenazador, un lazo de acero y carne que se apretaba lentamente. El aire, antes vibrante por el calor, se había vuelto quieto y pesado, cargado de una electricidad palpable, como si la propia naturaleza contuviera la respiración antes de la carnicería. En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache que tenía la cabeza cubierta. En este video, veremos cómo la mujer salva al hombre apache herido y qué rumbo tomará su vida después. Silas Caín se adelantó unos pasos, su caballo piafando nerviosamente debajo de él. Su rostro era una máscara de desprecio triunfante. En sus ojos pálidos ardía el fuego de un hombre convencido de su propia rectitud. Se acabó la paciencia. «Viuda», gritó, su voz, áspera como la grava, resonando en el silencio antinatural. No era una negociación, era una sentencia. «Entréganos al salvaje ahora, o juramos por Dios que quemaremos este miserable agujero contigo y tu bastardo dentro». La puerta de la cabaña se abrió con un lento chirrido que pareció un grito en la quietud. Pero no fue Nantán quien apareció. Fue Abigail, sola. Se movió con una calma deliberada que desmintió la furiosa tormenta que se desataba en su interior. Cada paso desde la oscuridad de la cabaña hacia la luz moribunda del porche fue una victoria sobre el terror que le atenazaba las entrañas. Se detuvo, su figura una silueta oscura contra el interior penumbroso, su vientre abultado un desafío silencioso a toda su violencia. Nantán permanecía oculto, una pantera lista para saltar, pero el plan, nacido de la desesperación y de su conocimiento íntimo de aquella tierra devoradora, era de ella. Tenía que funcionar. Con una voz sorprendentemente tranquila, tan clara y firme que llegó a cada uno de los hombres, respondió. Sus palabras no eran una súplica, sino un acertijo. «Esta tierra no entierra a quien no respeta, señor Caín». Una risa áspera brotó de uno de los hombres. «Disparates de una loca», espetó, incitando a su caballo a avanzar. «Acabemos con esto de una vez». Fue entonces cuando Nantán actuó. Un único disparo restalló, pero el sonido no provino de la cabaña. Vino del costado, de un afloramiento rocoso donde nadie esperaba que estuviera. La bala no alcanzó a nadie, pero el caballo del hombre que había hablado se encabritó, relinchando de pánico y arrojando a su jinete al suelo. La distracción fue perfecta. Dos jinetes del flanco derecho, ansiosos por la sangre y enfurecidos por la audacia de sus presas, olvidaron toda precaución. Espolearon a sus caballos y cargaron directamente hacia Abigail, eligiendo la ruta más corta, el terreno aparentemente plano que ella sutilmente les había ofrecido. Y entonces, el desierto despertó. No hubo advertencia. El primer caballo gritó. Un sonido agudo de terror puro que fue ahogado abruptamente cuando sus patas delanteras se hundieron hasta las rodillas en la arena que, un segundo antes,
parecía sólida. El jinete salió despedido por encima de la cabeza del animal, aterrizando con un golpe sordo en la superficie traicionera que ya comenzaba a ondular como agua espesa. El segundo caballo intentó frenar en seco, sus cascos traseros levantando tierra, pero ya era demasiado tarde. La inercia lo arrastró hacia adelante, y también él fue atrapado por el abrazo hambriento de la boca del diablo. El pánico se apoderó de los hombres. Observaron, con un horror paralizado, cómo su compañero luchaba, gritando maldiciones que se convirtieron en súplicas ahogadas, mientras la arena lo succionaba hacia abajo, con una fuerza lenta, inexorable y silenciosa. Su caballo se hundía a su lado, sus ojos desorbitados por un terror animal que reflejaba el de su dueño. Aquello no era una batalla, era una ejecución llevada a cabo por un verdugo sin rostro. El miedo supersticioso, más potente que cualquier bala, se extendió como la pólvora entre los atacantes. Aquello era brujería, era la tierra misma, vengándose de ellos. Aprovechando el caos absoluto, Nantan se materializó. Salió disparado de su escondite, una sombra veloz y letal que se movía entre los hombres aterrorizados y sus monturas descontroladas. No necesitaba matar a muchos. Su cuchillo brilló una vez, 2 veces. La visión de su camarada siendo devorado por la arena y la aparición fantasmal del guerrero apache que parecía ser uno con las sombras, fueron suficientes. Rompieron filas. Con gritos de pavor, dieron media vuelta y huyeron despavoridos. Una estampida de cobardes galopando para salvar sus vidas, dejando a Silas Caín casi solo, gritando maldiciones a sus espaldas, que fueron ahogadas por el viento del anochecer. En el silencio que siguió, un silencio tan profundo que zumbaba en los oídos, Nantan se acercó a Abigail. Ella no se había movido de su sitio, su cuerpo temblando por la reacción, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba sus propias manos. Él se detuvo frente a ella. El guerrero desapareció de sus ojos, reemplazado por el hombre. Había un asombro reverente en su mirada. Lentamente, como si realizara un acto sagrado, dobló una rodilla y se arrodilló en la tierra, no como un vencido, sino como un devoto. Con una delicadeza que contradecía la violencia de los últimos minutos, levantó una mano y la posó suavemente sobre el vientre abultado de ella, su palma ancha y cálida cubriendo la vida que ambos habían defendido. Sintió el leve aleteo de un movimiento debajo, y sus ojos se encontraron con los de ella. «Yo os protegeré», juró, su voz apenas un susurro ronco, una promesa que resonaba con más fuerza que cualquier grito de guerra. A los dos, y esta vez, mientras las lágrimas que había contenido finalmente rodaban por sus mejillas, Abigail supo que no era la ley de su pueblo la que hablaba. Era la ley inquebrantable de su corazón. En los días de calma que siguieron, no reconstruyeron solo una cabaña, sino un mundo, uno tan pequeño y frágil como el latido de un corazón nonato. La violenta confrontación había purgado el aire, y en su lugar se instaló una paz profunda y casi irreal. El miedo constante a las arenas de la boca del diablo se había transformado en un respeto silencioso por la tierra que, a su extraña manera, los había protegido. Ya no veían el desierto como un enemigo, sino como un testigo y guardián de su existencia. El sol, antes un opresor, ahora parecía bañar su pequeño rincón del mundo con una luz cálida y amable, y las noches, antes llenas de pavor, se volvieron tranquilas, envueltas en el suave murmullo del viento y el crepitar reconfortante del fuego. Su alianza, forjada en la supervivencia, se transformó sutilmente en una asociación de vida. Trabajaban juntos, moviéndose en una coreografía silenciosa y eficiente. Nantan, con la paciencia de un artesano, le enseñó a Abigail cómo reforzar las paredes de adobe mezclando barro con hierba seca, una técnica de su pueblo que hacía los muros más fuertes contra el viento y el tiempo. Abigail, a su vez, le mostró los secretos de su propio mundo. Cómo racionar la harina para que durara más, cómo encontrar las hierbas que aliviaban el dolor de espalda, cómo leer las nubes para predecir la lluvia. A menudo, sus manos se rozaban al pasarse una herramienta o un cuenco de agua. Esos toques accidentales, que antes habrían sido incómodos, ahora enviaban una corriente de calidez a través de ellos, una comunicación que trascendía las palabras. Las sonrisas se hicieron más frecuentes, pequeñas luces que iluminaban la penumbra de la cabaña. Una noche, mientras las brasas de la hoguera brillaban como joyas rojas en la oscuridad, Abigail encontró el valor para preguntar. «¿Tus cicatrices?», dijo en voz baja,
su mirada en la compleja red de marcas que cubrían la espalda y los hombros de Nantan. Cuentan una historia. Él permaneció en silencio durante un largo rato, su rostro una máscara impenetrable a la luz del fuego. Abigail pensó que había cruzado una línea, que se retiraría de nuevo a la fortaleza de su silencio. Pero entonces comenzó a hablar. Su voz era baja, desprovista de autocompasión, el tono de un hombre que relata un hecho histórico más que una tragedia personal. Habló de la incursión de los soldados de casacas azules, del fuego que consumió su aldea en el cañón, de la pérdida de su familia y de su gente. No era una historia de odio, sino de una pérdida tan profunda que había dejado un vacío en el centro de su ser. Mientras hablaba, Abigail no lo interrumpió, simplemente escuchó, y en su silencio, le ofreció un santuario para su dolor, un consuelo que ninguna palabra podría haberle dado. Cuando terminó, ella extendió la mano y posó sus dedos suavemente sobre una de las viejas cicatrices, un gesto de empatía que cerró la herida de su soledad. Unos días después, mientras el sol se ponía, un dolor agudo y repentino atravesó el vientre de Abigail. Fue tan intenso que le robó el aliento y la hizo doblarse, un gemido escapando de sus labios. El pánico, frío y paralizante, la invadió. ¿Era demasiado pronto? ¿Estaba algo mal? Nantan estuvo a su lado en un instante. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, mostraron un destello de alarma, pero la desechó de inmediato, reemplazándola por una calma firme. «Respira», le dijo, su voz una roca firme en su mar de miedo. La guió hasta el catre y la ayudó a recostarse. Con una delicadeza sorprendente, colocó sus manos en la parte baja de su espalda, aplicando una presión suave y rítmica. «Las parteras de mi tribu dicen que esto calma al niño y relaja a la madre», explicó en voz baja. El dolor comenzó a disminuir, reemplazado por el calor de sus manos. En ese momento, mientras él la cuidaba con un conocimiento tan antiguo como las montañas, la última barrera entre ellos se desmoronó. Ya no eran un hombre apache y una mujer blanca. Eran un hombre y una mujer, unidos por la promesa de la vida que habían jurado proteger. Más tarde esa noche, estaban sentados afuera, mirando el infinito tapiz de estrellas que se extendía sobre ellos. Una sensación de paz casi perfecta los envolvía. Habían encontrado un hogar. De repente, Nantan se puso rígido. Se puso de pie, su cuerpo tenso, su cabeza inclinada, olfateando el aire como un ciervo que detecta a un lobo. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». «¿Qué pasa?», susurró Abigail, el miedo regresando como un fantasma familiar. «El viento», dijo él en voz baja, «ha cambiado». Traía consigo un olor casi imperceptible, pero inconfundible para él. El olor a polvo levantado por muchos caballos, y muy lejos, el hedor rancio del whisky y la rabia. La paz se había hecho añicos. Silas Cain, arrastrado por sus demonios, regresaba para el acto final. El desierto no trajo solo a los jinetes de la muerte esa tarde. Trajo una tormenta de arena para ser el sudario del mundo y el testigo de la última batalla. El cambio fue aterradoramente rápido, una demostración de la indiferencia violenta de la naturaleza. El cielo, de un azul pálido y polvoriento, se tiñó de un naranja enfermo, luego de un rojo profundo y apocalíptico, como si una herida incurable se hubiera abierto en el firmamento. El viento, que antes era un susurro cansado, se convirtió en un gemido bajo y gutural que crecía en intensidad con cada segundo, arrancando la capa superior de la arena y lanzándola al aire. Nantan y Abigail observaron desde el porche, no con sorpresa, sino con una sombría resignación. En el horizonte, recortadas contra el cielo sangriento como heraldos del fin del mundo, vieron las siluetas de los jinetes de Silas Cain. No eran los matones desorganizados de las veces anteriores. Cabalgaban en una formación disciplinada, un ejército de odio y agravios que venía a ejecutar una sentencia de fuego y sangre. Y entonces, el primer muro de arena los golpeó. No fue una ráfaga, fue una aniquilación. Fue como si el mundo se disolviera en un caos rugiente de color rojo. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El aire se volvió espeso, asfixiante, casi irrespirable, y el sonido del viento se convirtió en un aullido tan ensordecedor que parecía capaz de resquebrajar los huesos. Justo en el corazón de esa vorágine, la horda de Caín atacó,
Cargaron a ciegas contra la cabaña, sus gritos de guerra ahogados por la furia de la tormenta, convirtiéndose en figuras fantasmales que aparecían y desaparecían en la niebla de arena, pero Abigail y Nantán estaban listos. No se habían acobardado dentro de la cabaña. Estaban afuera, esperando. La tormenta no era su enemiga, era su aliada. Era el gran ecualizador, la única fuerza en el mundo capaz de cegar el odio de tantos hombres. La batalla que siguió no fue una lucha de hombres, sino de fantasmas en un infierno rojo. Nantán se convirtió en uno con la tormenta. Con un pañuelo mojado cubriendo su boca y nariz, se movió entre los remolinos de arena como un espectro de venganza. Los hombres de Caín, cegados, asustados y desorientados, solo sentían su presencia cuando era demasiado tarde. Un jinete era arrancado de su silla por una sombra que pasaba como un relámpago, su grito de sorpresa tragado por el vendaval. Otro caía con un cuchillo en la garganta, sin saber siquiera de dónde había venido el golpe. No luchaban contra un hombre, luchaban contra el propio desierto, y el desierto estaba ganando. Abigail, desde el porche, era el ancla en medio de la vorágine, la mente calculadora en el corazón del caos. El viejo rifle de Thomas se sentía como una extensión de su voluntad. El viento azotaba su cabello y su ropa, la arena le picaba en la cara como 1000 agujas, pero sus ojos estaban fijos, buscando los contornos borrosos de los jinetes en la tormenta. No disparaba para matar. Su munición era demasiado preciosa para eso. Cada una de sus balas era una herramienta, un cálculo, un disparo al suelo cerca de un caballo para hacerlo encabritar y sembrar el pánico en las filas. Otro hacia un grupo de hombres para hacerlos girar y dirigirlos, sin que se dieran cuenta, hacia el borde inestable de la boca del diablo. No estaba matando, estaba pastoreando a los lobos hacia la trampa. Un dolor agudo la atravesó, diferente a los dolores que había sentido antes. Una contracción, real y poderosa, le robó el aliento y la hizo apoyarse contra el poste del porche, jadeando. El universo parecía tener un sentido del humor cruel. La vida dentro de ella luchaba por nacer en el mismo momento en que la muerte aullaba afuera. Pero el dolor no la debilitó. La llenó de una furia helada. Lucharía por darle a su hijo un mundo en el que vivir. En medio del caos, Silas Cain, consumido por una rabia que había quemado todo rastro de razón, finalmente vio a su verdadero enemigo. A través de un claro momentáneo en la arena, la figura de Nantán se materializó, erguida e indomable. Con un grito animal de puro odio, Caín espoleó a su caballo y cargó, con su pistola en la mano. El enfrentamiento fue brutal y primario. Chocaron en el corazón de la tormenta, dos fuerzas de la naturaleza colisionando. Caín disparó, pero el viento desvió la bala. Nantán se lanzó, derribando a Caín de su caballo. Rodaron por el suelo, un torbellino de puños y cuchillos, sus gruñidos y maldiciones perdidos en el rugido del viento. La lucha era desesperada, sin técnica, solo la voluntad de aniquilar al otro. Abigail los vio, dos sombras luchando a muerte, y entonces sintió otra contracción, más fuerte, más larga. Un gemido se escapó de sus labios, pero en medio de la agonía, vio su oportunidad. Conocía cada palmo de esa tierra, sabía dónde respiraba, dónde era débil, dónde la superficie sólida era solo una fina costra sobre la muerte. Levantó el rifle con brazos que temblaban por el esfuerzo y el dolor, apuntó. No a Caín, no al hombre, sino a la tierra a sus pies. Un punto específico que siempre había parecido hueco, un lugar donde el suelo sonaba diferente bajo las pisadas. El disparo fue casi inaudible en la tormenta, pero su efecto fue catastrófico. La tierra, ya debilitada por la vibración de la batalla y la furia de la tormenta, se fracturó. Con un sonido sordo, cedió. Silas Caín, que en ese momento estaba encima de Nantán, con su cuchillo levantado para el golpe final, sintió que el suelo desaparecía bajo él. Con un grito de sorpresa y miedo, perdió el equilibrio. La abertura fue suficiente. Nantán, reaccionando con una velocidad animal, lo empujó con toda su fuerza, no hacia arriba, sino hacia atrás, hacia el suelo que se deshacía. Caín cayó de espaldas. Intentó levantarse, pero sus botas ya se estaban hundiendo. La arena, agitada por la furia de la tormenta, se había vuelto un remolino líquido, un pozo hambriento que lo reclamaba. Miró a Nantán, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se convirtió en terror abyecto. Gritó:
pero la arena llenó su boca, ahogando su odio. Luchó, agitó los brazos, pero la tierra lo atrajo hacia abajo con una fuerza implacable y paciente. Su propio odio, tan pesado y denso, fue el ancla que lo arrastró a su tumba. Fue consumido por el mismo desierto que había intentado conquistar. Los pocos hombres que quedaban, al ver a su líder devorado por la tierra, perdieron la última pizca de valor. Con gritos de pánico, huyeron aterrorizados, no de un enemigo de carne y hueso, sino de una tierra embrujada que protegía a los suyos. Tan rápido como había llegado, la tormenta comenzó a amainar. El viento aullante se redujo a un gemido, y la lluvia de arena se convirtió en una fina llovizna de polvo. Nantán, cubierto de polvo y de la sangre de sus enemigos, se puso de pie, su pecho subiendo y bajando mientras aspiraba el aire limpio. Corrió hacia Abigail. Ella estaba apoyada contra la pared de la cabaña, con el rostro pálido como la cera, pero en sus ojos brillaba una luz de feroz triunfo. Él cayó de rodillas ante ella, tomando su rostro entre sus manos sucias. Ella lo miró, y una pequeña sonrisa curvó sus labios agrietados. Con una mezcla de dolor, agotamiento y una paz infinita, susurró las palabras que lo cambiarían todo. El verdadero comienzo después del final de la batalla. Es la hora. El primer llanto de un niño no fue ahogado por el viento del desierto, sino que fue llevado por él, un anuncio nítido y desafiante, de que incluso en la tierra más yerma, la vida siempre encuentra la manera de nacer. El amanecer que siguió a la tormenta fue una resurrección. El aire, lavado por la furia del viento, olía a tierra húmeda y a la promesa limpia del ozono. El sol se elevó sobre un mundo renacido, la arena alisada por el vendaval como un lienzo en blanco, borrando casi por completo las cicatrices de la batalla y las huellas de los hombres que habían traído el odio a su puerta. La cabaña, aunque maltrecha y acribillada de cicatrices de bala, se mantenía firme, un bastión de increíble tenacidad, contra un mundo que había intentado destruirla. Dentro de sus muros de adobe, el universo entero se había reducido a un único y sagrado propósito. Durante las horas más oscuras, mientras la tormenta se retiraba a un murmullo lejano, Nantán había sido la roca de Abigail, con una delicadeza que ella nunca habría creído posible en un hombre cuyas manos estaban hechas para la guerra. La había guiado a través de las olas de dolor. No había pánico en él, solo una calma firme y profunda. Le susurraba palabras de aliento en su propia lengua, una melodía suave y gutural que, aunque incomprensible para ella, era más poderosa que cualquier medicina. Le sostuvo las manos cuando el dolor amenazaba con quebrarla. Le secó el sudor de la frente con un paño húmedo y le dio la fuerza de su propia calma inquebrantable. Y cuando el alba tiñó de rosa y oro el borde del mundo, el llanto de su hijo llenó el silencio. No fue un llanto de dolor, sino un grito de vida pura y triunfante que resonó en la quietud de la cabaña. Un sonido más poderoso que cualquier disparo. Nantán, siguiendo las temblorosas instrucciones de Abigail, tomó su cuchillo. El mismo acero que había probado la sangre de sus enemigos, ahora brillaba a la luz del amanecer con un propósito diferente. Con una mano firme y un respeto casi religioso, cortó el cordón que unía al niño con su madre. El arma de un guerrero, que había quitado vidas para proteger la suya, fue transformada en ese instante en la herramienta de un partero, un instrumento para dar la bienvenida a una nueva existencia, sellando para siempre el nacimiento de su nueva familia. Con una torpeza enternecedora, envolvió al bebé en la tela más suave que encontraron y se lo entregó a Abigail. Al verlos juntos, a la mujer que había desafiado al mundo por él y al hijo que era la encarnación de su supervivencia, el guerrero dentro de Nantán se disolvió, dejando solo a un hombre sobrecogido por un asombro reverente, una emoción tan vasta y abrumadora como el propio desierto. Más tarde esa mañana, una paz profunda, casi tangible, se había asentado sobre la cabaña. Abigail descansaba en el catre, agotada pero con una luz radiante en sus ojos, con su pequeño hijo durmiendo acurrucado contra su pecho. Nantán se movía en silencio por la habitación, asumiendo sin palabras el papel de guardián. Se aseguró de que el fuego ardiera suavemente, trajo agua fresca para Abigail y se sentó en el suelo, no lejos de ellos, simplemente observando, velando por su sueño. Luego, sacó de un rincón un objeto que había estado tallando en secreto durante los días de calma, una pequeña cuna, tosca, pero hecha con amor a partir de madera de mezquite rescatada del desierto. Con la punta de su cuchillo, comenzó a alisar los bordes.
su concentración absoluta. Sus manos, tan acostumbradas a la empuñadura de un arma, se movían ahora con una paciencia creativa, tallando no la muerte, sino un refugio para el sueño de su hijo. Cuando el sol estuvo más alto, Abigail se sintió con fuerzas para levantarse. Con el bebé envuelto en una manta, salieron juntos al porche. Era la primera vez que pisaban el exterior como una familia. El mundo parecía nuevo, brillante y silencioso. El pueblo de Durango era una silueta lejana, un recuerdo de un mundo que ya no les pertenecía ni les importaba. Frente a ellos, la boca del diablo yacía en calma, una extensión de arena dorada que ya no era una tumba hambrienta, sino un foso protector, un guardián silencioso que había defendido su hogar. Abigail miró a Nantán, una suave sonrisa curvando sus labios. «Tendrá tu fuerza», dijo en voz baja, mirando el pequeño y perfecto rostro dormido de su hijo, «y mi terquedad». Una rara y genuina sonrisa iluminó el rostro de Nantán, suavizando sus rasgos de guerrero. «Entonces el mundo debería tener miedo de él», respondió, su voz llena de un orgullo tranquilo. Miró al horizonte, no con la vigilancia de un centinela, sino con la esperanza serena de un padre que contempla el futuro. «Lo llamaremos Caleb», dijo Abigail, eligiendo un nombre que había guardado en su corazón. Un nombre de su propia cultura que, sin embargo, parecía perfecto para esta nueva vida. Un nombre que significaba fiel y de todo corazón. Nantán asintió lentamente, aceptando el nombre como si fuera una bendición, un puente más entre sus dos mundos. Extendió la mano, no para tocar al bebé, sino simplemente para ofrecerle su dedo índice. La pequeña mano del recién nacido, con una fuerza sorprendente e instintiva, se cerró alrededor de él, un ancla diminuta pero poderosa. Y en ese simple contacto, Nantán sintió que algo fundamental se asentaba en su alma errante. Había pasado su vida huyendo, sobreviviendo, un hombre sin tribu, un fantasma en su propia tierra. Pero allí, en esa pequeña casa de adobe que respiraba con la arena, sosteniendo el dedo de un niño nacido de la violencia y la esperanza, finalmente lo comprendió. Había dejado de huir, había encontrado a su gente. Había encontrado su tribu de 3. Estaba en casa. La historia de Abigail y Nantán, nacida en el corazón de un desierto que tanto quita como da, es un poderoso recordatorio de que los cimientos más fuertes no se construyen con piedra, sino con actos de compasión. Ellos, 2 almas desterradas por un mundo de prejuicios, encontraron un hogar no en un lugar, sino el uno en el otro, demostrando que la verdadera familia es aquella que elegimos proteger contra viento y arena. Su viaje nos enseña que a veces, un solo gesto de humanidad, como ofrecer un vaso de agua o una mano para salir de la arena, puede reescribir un destino entero. Como una pequeña lámpara encendida en una ventana solitaria, un simple acto de bondad puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos con muros de incomprensión y desiertos de soledad. Si este relato ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de llevar algo de su calor a quienes lo necesitan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de